de gran corazón, alma grande y grandísimos defectos. Así es como definió Guillermo Prieto a Miguel Miramón. Y es que en realidad, pues sí, también cometió varios errores, por eso se decía tiene grandes defectos, pero también tenía sus cualidades. Entonces, entre ellas que siempre quiso mucho a sus amigos, era muy generoso también con ellos. Y entonces, aunque Guillermo Prieto era más de tinte liberal, reconoce ambas partes. Y es que actualmente también la historiografía ya no reconoce a los personajes históricos como solo héroes o solo villanos, más bien como seres humanos. Esto de decir que eran malos o buenos, pues más bien es una interpretación que se quedó más como en el siglo XIX, todavía un poco en el XX, y vemos incluso que desde el XIX, como Guillermo Prieto, pues es decimonónico, ya reconoce como ambas partes, ¿no? Pero bueno, él era un poco contemporáneo, ¿no? A este personaje y nosotros estamos hablando como de la interpretación historiográfica. Entonces vamos a conmemorar este efeméride del 17 de noviembre, en este caso pues de 1831, que es cuando nace este personaje. Y fíjense, muchos de nosotros todavía teníamos la idea de que había nacido un 29 de septiembre, porque pues es el día de San Miguel Arcángel, entonces como él se llamaba Miguel Miramón, pues decíamos, bueno, pues ha de haber nacido en esa fecha. Y en muchas de sus biografías todavía dice eso. Sin embargo, pues no hace mucho, sí tiene creo que, no sé, pocos años, que a mí me corrigió ese dato. Jesús García Ávila, el investigador, y que él, bueno, también ha escrito libros acerca de este tema, y pues esto fue con documento en mano, ¿no? Con este fe de bautizo, que ahí lo bautizaron un 21 de noviembre en la parroquia de la Santa Veracruz. Y entonces, gracias a eso, pues ahí, bueno, ahí tenemos este dato, ¿no? De realmente cuando nació, que era el día de San Gregorio en realidad. Entonces también se llamaba Gregorio, se llama Miguel, Atenógenes, creo, Gregorio Miramón y Tarelo, algo así, era un hombre un poco grande, pero pues llevaba, lo bautizaron con estos nombres, tanto con Miguel como con Gregorio. Y yo ya les había compartido antes dos videos, uno acerca más de su infancia y como un adelanto de lo que íbamos a ver en esta plática, y también acerca de su amistad con Leandro Valle, de por qué se identificaban ellos con Orestes y Pílades. Entonces, bueno, pues ya por ahí andarán en sus videos. Pero en esta ocasión, pues para los que no los hayan visto, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que ya habíamos tratado. Entonces vamos a empezar con esta presentación acerca de Miguel Miramón. Y bueno, también aprovecho para decir algo que ya les había comentado también en otro video. Bueno, probablemente ya después me vaya a otros temas. Este sería así como que, bueno, no sé, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero como este año, pues ya dejemos un poco en paz a Miramón. Ahorita todavía no, porque obviamente todavía no se acaba el año aparte de su efeméride, pero no lo sé. Solamente que el próximo año pase pues algo más de que vayamos a hablar de él, pero si no, pues probablemente ya pase a otros temas, así como también ya he dejado un poco en paz a Juárez y a Maximiliano. Pues también en el caso de Miramón, porque bueno, pues por eso estamos haciendo esta plática, quizá vamos ya a cerrar como este ciclo, ¿no? Esta era una plática que estaba pendiente desde el año pasado, nada más que el año pasado ya no se pudo hacer, y en este año, bueno, en un foro físico y abierto, pues tampoco, pero entonces por eso lo estoy haciendo en este foro virtual. Y bueno, pues yo espero que les sea interesante y por eso les comentaba, ¿no? No sé si ya el próximo año lo vaya a hacer, pero por eso, bueno, pues quedamos en esta ocasión. Aquí tenemos precisamente esta frase de Guillermo Prieto, así fue en parte como lo definió. Tenemos la parroquia de la Santa Veracruz, que es donde les comentaba que es bautizado, y pues tiempo después también en esta parroquia se solía hacer una peregrinación junto con la imagen de la Virgen de los Remedios, la original, la que está en la Basílica de los Remedios allí en Naucalpan. Y entonces, pues ya habían pasado muchos años pues, de este bautizo, pero estaba Concha Lombardo, la que después va a ser esposa de Miguel Miramón, precisamente como de visita en esta zona. Entonces, cuando ve traer a la Virgen de los Remedios, la de Naucalpan, ella le pide el milagro de que le conceda un esposo católico.
Y bueno, da la casualidad que después ya se casa con Miramón, aunque ahí hubo muchos más asuntos, ¿no? Pero pues aquí lo comentamos. Aquí también les decía, bueno, esta foto de Miguel Miramón niño, así le pusieron a esta foto, pero probablemente sea su hijo, porque pues recordemos que el avance de la fotografía, bueno, cuando Miramón era niño yo creo que pues no era tanto, entonces aquí ya se ve como más nítido y pues parece ser que más bien es su hijo, pero nos lo podemos imaginar más o menos de cómo era él. Comentábamos también en ese primer video acerca de la infancia que, bueno, Miguel Miramón no había sido considerado como alguien muy apto para las armas por los médicos, por ejemplo, decían que sí, era como un poco débil y enfermizo y que por eso su papá pues lo inscribió mejor en el colegio de San Gregorio, donde iba a estudiar algo más relacionado con las humanidades y con las letras, pero parece ser que Miramón tampoco tenía como mucha vocación para eso como si la tuvo después para las armas, y entonces como que tal vez se aburría o algo así, y se escapa del colegio de San Gregorio junto con cuatro de sus compañeros, y van a dar hasta la casa de gobierno de Tlalpan, y ahí el juez que, pues, estaba ahí, se da cuenta de que ellos son los chicos que se han escapado y los regresa a sus casas, porque ellos ya habían ido como a pedir trabajo, decían, ay, vamos a la aventura, ay, pero ya no tenemos dinero, ya que vamos a comer, bueno, pues vamos a pedir trabajo en esa casa, ¿no? Y habían mentido, habían dicho que eran unos huérfanos, que por eso querían trabajar y todo, y pues les ven la vestimenta y dicen, estos niños pues son niños bien, ¿cómo van a ser que huérfanos y que quieren pedir trabajo? Pues no, más bien como que están ahí viviendo su aventura, ¿no? Y pues los regresan a todos con sus papás. En ese caso, pues ya Bernardo Miramón, que es el papá de Miguel, lo castiga y ya lo lleva al colegio militar, en un principio como castigo, sin embargo, pues ahí va a encontrar su destino, Miguel Miramón. Sus hermanos, bueno, en ese tiempo su hermano mayor, Joaquín, sí, ya también estaba en los estudios militares y posteriormente a él van a estar otros dos hermanos que se llaman Carlos y Mariano, también van a estar en este ámbito militar, ellos ya menores que Miguel, pero entonces ya él se integra en ese entonces al colegio militar en 1846, en febrero. Entonces faltaba poquito ya pues para lo que después va a vivir con los que después fueron conocidos como niños héroes, que fueron sus compañeros, que fueron sus contemporáneos en ese tiempo, pero él entra pues sí desde 1846 a inicios, ¿no? Y un año y medio después, más o menos, pues pasa lo que todos conocemos, ¿no? Este suceso funesto. Y él ahí también tiene varios amigos que vamos a ver. Y bueno, todos ellos también acostumbraban saludar a un árbol, un ahuehuete muy antiguo que se encontraba ahí, que actualmente ya nada más tenemos el tronco, pero como era el ahuehuete más grande de ese bosque, ellos le llamaban sargento y entonces así lo saludaban, así todos, con este saludo militar, cuando pasaban por ahí, decían el sargento, ¿no? Aquí lo tenemos cuando todavía tenía esas hojas. Y bueno, había un lugar también que al parecer pues él había descubierto, era como un clarito del bosque que estaba muy cerca de donde está el ahuehuete sargento y que ellos le llamaban los ahuehuetes de Miramont por eso. Eran cuatro sabinos, así también se les llama un poco a estos arbolitos que pues rodeaban este claro del bosque. Y ahí comenta Alfonso Tejas Sabre, que es el biógrafo de Leandro Valle, uno de los mejores amigos de Miramont, que también vamos a hablar de él, así como en un video que ya puse por ahí, hablamos un poquito de él. Bueno, pues comentaba este biógrafo que ahí sí iban los muchachos a practicar esgrima, a estudiar, a platicar. Era un lugar, uno de sus lugares favoritos y estaba rodeado por cuatro de estos ahuehuetes, de estos, pero ellos eran jóvenes ahuehuetes, ¿no? No eran como el sargento que ya tenía casi 500 años, bueno, en ese tiempo menos, ahorita tiene casi 500 años, porque se piensa que fue mandado a plantar por el mismo Nezahualcóyotl, por el que fue el primero que empezó a diseñar pues esta disposición de vegetación en Chapultepec, que ya lo había, pero pues él también trae los ahuehuetes y otro tipo de cosas para hacer estos jardines y bueno, se ha ido modificando hasta el día de hoy, ¿no? Incluso con Porfirio Díaz también pasó mucho ya una transformación a un parque urbano, pero bueno, ese es otro tema.
En este caso, pues sí, había cuatro ahuehuetes ahí que también eran muy importantes para estos chicos y actualmente solo queda uno, pero para saber dónde está este ahuehuete, porque los otros se quitaron por unas labores de drenaje, tenemos un mapa que presuntamente hizo José Montesinos, también alumno del Colegio Militar, que ya va a entrar después, que también lo vamos a mencionar por aquí. Y bueno, nosotros cuando vamos a las visitas guiadas, pues a mí me parece, de acuerdo a ese mapa, que sería este, el último de esos ahuehuetes que todavía sobrevive. Sin embargo, hace poco que fui con mi amiga Patti Guerra y también ya antes había ido con un grupo que hicimos una visita guiada y estuvo Juan Carlos Virones. Ellos también han visto el mapa y entonces para ellos no es ese, sino es uno que queda un poquito más lejos. No sé si se alcanza a ver porque está en primer plano este que les comento y ya como hasta acá, no sé si se ve el cursor, tenemos otro candidato más como a ser uno de los restantes ahuehuetes. Entonces, bueno, pues yo le comentaba a mi amiga Patti, sabes que ya ahora voy a decir que pueden ser los dos, ¿no? Es una posibilidad, ¿por qué? Porque pues realmente no lo sabemos, ¿no? Nadie nos lo puede asegurar porque pues todos ellos ya no están aquí, ¿no? Pero sin embargo, interpretando el mapa, digo, yo lo puedo interpretar como que es este, pero pues ya dos amigos me han dicho, ¿no? Y ellos también saben mucho de historia, que dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que es este, es como que lo más probable. Entonces, pues ahí les dejo las posibilidades, la verdad es que pues pueden ser los dos y pues así es la historia, ¿no? Tiene varias interpretaciones y varios datos, entonces, bueno, nosotros aquí seguimos explorando, pero bueno, el caso es que como que por esta zona era donde estaba, pues este lugar, que a ellos le llamaban los ahuehuetes de Miramón. Y aquí tenemos precisamente esta historia, que también ya les comentaba un poco en un video, pero aquí estamos haciendo una pequeña recopilación por si no vieron los anteriores videos, que eran nada más como antecedentes, y que Leandro Valle, pues es un chico que se convierte en su mejor amigo ahí en el colegio militar, pero él va a militar después en el bando liberal, mientras que Miramón, pues como conocemos, pues se va al bando conservador. Leandro Valle y él tenían más o menos la misma edad, aunque Leandro era más chico de edad, Leandro, sí era como unos meses más chico, pero él había entrado a los 11 años al colegio, entonces tenía un grado mayor, porque pues imagínense, ya desde los 11 había estado estudiando. Miramón pues ya desde los 14 no era lo mismo, ¿no? De hecho, Leandro, pues ya lo van a nombrar subteniente a los 14 años. Entonces, cuando Miramón todavía era cadete y él, por ejemplo, se queda ya con estos chicos a luchar a los que conocemos como niños héroes y a Leandro Valle ya le había dado una comisión para luchar contra los polcos. Y después, él ya no estaba en el colegio cuando sucede este incidente. Su papá lo había retirado como temporalmente y pues de todas maneras, él se va a luchar a las trincheras que hacen los civiles en las calles. Entonces, bueno, también no es que se quede de brazos cruzados, ¿no? Sí, era un chico bastante valiente, pero por esa diferencia, pues sí de rango, no tanto de edad, porque decimos que Leandro incluso era un poco más joven, pero de rango sí, o sea, de grado más bien, de grado ya estaba más arriba Leandro. Por eso miramos siempre lo saludable, le decía mi general, ¿no? Porque decía, vas a llegar a ser como general, y lo cual fue cierto, ¿no? Y Leandro Valle le responde a Miramón su alteza porque le decía que iba a tener un cargo así como muy importante de autoridad. Y pues Miramón llegó a ser presidente, ¿no? Entonces sí, decía Alfonso Tejas Abre que quizá estos chicos como que habían intuido, ¿no? Parte de lo que iba a pasar en su futuro. Y ellos se identifican mucho con estos dos amigos de la mitología griega, Orestes y Pílades, que aquí los tenemos. Menorestes, pues es como el que tiene esta coronita y aquí es Pílades. Entonces ellos decían más o menos que Pílades era Leandro Valle y que Orestes era Miramón. Y entonces tenemos en la mitología que ahí cuando ellos van y encuentran a la hermana de Orestes, que pues supuestamente en ese relato se ha salvado porque vemos que cuando fue la guerra de Troya, a Ifigenia, que era la hermana de Orestes, la sacrifica a su propio padre para que puedan partir las naves, ¿no? Agamenón. Pero ya después se hicieron varios relatos en torno como a este mismo hecho, yo le llamo así como la versión extendida, ¿no? Así como tenemos la versión de Marvel extendida y todo esto, o de la Guerra de las Galaxias también. Pero bueno, la Guerra de Troya también tiene esas partes extendidas. Y en una de ellas, Ifigenia en Táuride, porque primero es Ifigenia en Áulide y luego Ifigenia en Táuride, Ifigenia se supone que se ha salvado y entonces
la andan buscando precisamente estos chicos, Orestes y Pílades, y llegan a la isla donde está ella, y ella ya es sacerdotisa de un templo ahí. Entonces se supone que quienes llegan, y pues se supone que ellos son extranjeros porque ya son de otro lado, tienen que ser sacrificados por la sacerdotisa, al menos uno de ellos. Entonces, ahí está, ¿no? Aquí tenemos esta pintura representando y están los dos y pues más bien como que los dos dicen, no, sacrifícame a mí, salva a mi amigo, y el otro, no, a mí, salva a mi amigo. Entonces ella ya después se da cuenta de que Orestes es su hermano y aún así Orestes le dice, pero no sacrifiques a Pílades porque pues él también es como mi hermano, ¿no? Y le dice, es el más amado de mis amigos. Entonces, finalmente, pues ya no sacrifican a ninguno, ya ella, pues reconoce a su hermano y pues el otro que era su amigo y dice, bueno, está bien, no, no lo vamos a hacer. Y en este sentido, como ellos se identificaban con estos amigos, finalmente ya cuando se hace la guerra de reforma y quedan en bandos distintos, es decir, enemigos, ya no eran amigos, se supone, porque realmente pues su amistad continuó, pero es por eso que Miramón llega a decir que Leandro era el más amado de sus enemigos, porque pues ya no podía decir su amigo, pero como vemos, pues la amistad ahí seguía. Y aquí tienen este paragón con estos otros chicos. Y tenemos otros compañeros que también estuvieron con ellos. Y bueno, tenemos aquí a Manuel Ramírez de Arellano, mejor conocido ya después como el artillero de Maximiliano, porque cuando ellos ya apoyan el Segundo Imperio, pues él era el que hacía más las labores de artillería, que era fundir puertas, fundir adornos de metal para hacer las balas, porque ya no tenían suficientes pertrechos de guerra. Tenemos aquí abajo también a José Tomás de Cuéllar, el que les comentaba que también había sido el compañero de Miguel Miramón cuando estaba en el Colegio de San Gregorio, solamente que pues él no participó en esa fuga. Sin embargo, ya después se van a encontrar ahí en el Colegio Militar. Ahí en la película de Héroes de Ricardo Arnaiz presentan a José Tomás de Cuéllar como si fuera un poco más chico y que sí conocía a Miramón, ¿no? Porque ahí salen los dos, pero el caso es que era al revés, el más chico era Miramón y era más grande José Tomás de Cuéllar, que ya lo habían nombrado en ese momento. Cuando es la batalla, lo habían nombrado cabo. Aún así tenía 17 años, estaba también muy chavo, ¿no? O sea, estarán de acuerdo que ya no era cadete, pero casi, o sea, ya era, sí tenía la edad como para formar parte de los niños héroes. Y Miramón, pues estaba más chico, ¿no? Tendría 14 15 años. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, José Tomás de Cuellar ya después se dedica a las letras. Él sí ya no quiere estar en las armas. Por eso ya lo habíamos contado en el relato de los niños héroes. Y entonces, bueno, pues aquí también nada más lo menciono porque pues por ahí andaba. Está Santiago Hernández, también el que hace después los retratos de los niños héroes que vamos a presentar aquí a continuación. Y por cierto, pues aquí tenemos esta imagen que me compartió un amigo, Josué Ramírez, que él ha conseguido varias imágenes históricas de este periodo, sobre todo del siglo XIX, también tiene muchas del Segundo Imperio o de la Guerra de Reforma, también después les voy a presentar una de la Guerra de Reforma, pero aquí en este caso, pues esta imagen es de Agustín Melgar, de la foto de esa pintura que hizo precisamente Santiago Hernández. Y aquí tenemos, pues, precisamente también ya estas pinturas de estos chicos, pero miren aquí, esta es la original porque tiene ya hasta toda su descripción en cómo hicieron esas letras en ese momento. Y aquí tenemos pues a Francisco Márquez, a Vicente Suárez, a Fernando Montes de Oca, a Agustín Melgar, a Juan de la Barrera y a Juan Escutia. Ya no abundaremos tanto como en este tema, por ahí anda también una plática que hicimos acerca de niños héroes, pero lo que sí les puedo comentar es que sí, a todos los llegó a conocer también Miguel Miramón, después los va a mencionar en un discurso posterior que hace, y que en el caso de Agustín Melgar, por ejemplo, cuando Melgar es herido y que vemos que se está pues como desangrando, van a buscarlo precisamente Miguel Miramón, está Antonio Solá y ¿quién más? Ignacio de la Pesa, primo del que después va a ser poeta Juan de Dios Pesa. Entonces estaba Ignacio de la Pesa, Antonio Solá y Miguel Miramón y ayudan a, a cargar a Agustín Melgar para llevarlo a la enfermería porque está mal herido. Y bueno, ahí en la enfermería
Agustín Melgar precisamente, bueno, pues es el que tenemos aquí, pues le tienen que amputar un brazo y una pierna, pero ya queda muy mal, entonces él muere en la madrugada. Entonces, digamos, pues esto debe haber sido también como una gran impresión, ¿no? Para Miramón, aparte a Miramón también lo hieren de un rozón de bala en una mejilla, pero pues lo de él no es tan grave. Por eso es que puede ayudar a Melgar, ¿no? Porque pues nada más fue como un rozoncito, eso es lo que dice al menos en la hoja militar. No fue de gravedad lo de él. En cambio, lo de Agustín Melgar, pues, digamos, pues sí le ocasionó la muerte, ¿no? Pero ahí estaban estos chicos, pues participando en esta batalla. Antes de eso, también ayudaron a fortificar la zona de Molino del Rey para la batalla, que precisamente se conoce como la batalla de Molino del Rey, que fue un poco antes del 13 de septiembre, esa fue un 8 de septiembre. Y entonces aquí también tenemos cómo estaba en ese momento esta zona. Actualmente pues ya es el Centro Cultural de Los Pinos, pero si ven este acueducto todavía lo tenemos ahí y lo que fue esta primera casita que pues era precisamente el Molino del Rey, ¿no? Y que ya después va a retomar Lázaro Cárdenas como para vivir ahí porque dijo él ya no vamos a vivir en un castillo ni que fuéramos reyes, pero después esta zona también se convirtió en una zona muy lujosa, ¿verdad? Entonces ya ahora ya es un museo, ya es un centro cultural porque ya no solamente estaba en esa casita, los que han ido pues ya han visto, ¿no? Ya una serie de casas que también ya, digo, no era un castillo, pero también estaba bastante, tenía bastante lujo. En fin, bueno, pues esto ya también es otro tema. Tenemos aquí lo que fue la guerra entonces, 1847, porque ya empezaba desde 1846, pero en 1847 es cuando llega ya pues a la Ciudad de México y pues es atacado el castillo, que era el colegio militar en ese entonces, y pues estos chicos se ven pues forzados a estar, no forzados porque el director les había dado permiso de irse si querían, no estaban obligados, eran cadetes, no eran soldados profesionales, pero digo, forzados por su honor, por el deber que ellos sentían, más bien eso, porque ellos decidieron quedarse de manera voluntaria. Y cuando el director había dicho, bueno, pues es que se pueden ir, tal vez algunos de los papás de ellos sí fueron por sus hijos, como les digo, él fue el papá de Leandro Valle, y sí dijo, no saben qué, me llevo a mi hijo. Aparte decía, su hermana está enferma y quiere verlo, ¿no? Entonces quiero que esté con nosotros. Y bueno, le dieron chance de eso. Aún así, Leandro Valle, como les comentaba, se fue a pelear en las trincheras de los civiles, entonces de alguna manera también participó. Y pues tenemos estos sucesos que ya hemos platicado de esto, que realmente, bueno, pues Juan Escutia no se envolvió en la bandera, no se aventó con ella, pero sí trataron de defenderla y sí murieron pues por la patria, ¿no? Y sí existieron, ahí están los documentos, entonces, bueno, eso también tenemos que comentarlo. Y bueno, todos estos sucesos, pues también es testigo, ¿no? Miguel Miramón, que resulta prisionero, les digo, levemente herido, muy leve, pero sí tenía por ahí su cicatriz en la mejilla, que ahí lo vamos a ver después en una de sus fotos, y ya resulta prisionero. Eh, Después, ya cuando firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, ya en 1848, en febrero, pues ya los liberan temporalmente porque dicen, bueno, todavía hay cosas que arreglar, y ellos se van caminando por el bosque precisamente a esa zona que les comentaba que se conoce como los ahuehuetes de Miramón, y ahí es donde les habían dicho que habían sepultado a sus compañeros, o sea, eso les dijeron los norteamericanos. Entonces hay un relato de Juan de Dios Peza, les digo que primo de Ignacio de la Peza, aunque ya Juan de Dios Peza, o sea, sí se difieren mucho en edad. Juan de Dios Peza ahí todavía ni nacía, me parece, ya después era muy chavito, pero él recupera algunas experiencias de los compañeros de su primo, entonces arma como este relato, claro, hay que tomarlo con pinzas porque veamos que era un poeta, no era tanto un historiador, sino más poeta que historiador, pero sí dice que bueno, pues ellos iban caminando por este lugar y que a ellos les habían dicho que ahí habían enterrado a sus compañeros y que incluso le preguntan a Miguel Miramón, oye, ¿crees que es cierto eso? ¿Qué tal si no, nos mintieron? Y que Miramón dice, bueno, pues no lo sabemos, pero de todas maneras vamos a dejarle esta ofrenda floral a ellos porque les va a llegar y bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que de acuerdo a Juan de Dios Pesa pasa y que después vamos a ver que hay una segunda generación en este colegio
por eso puse ahí compañeros parte 2 porque ellos entran ya después de que ha habido pues esa lucha, entonces entran también a estudiar ahí y conocen a parte de los sobrevivientes, pero ellos no estuvieron ahí. Entonces vamos a ver quiénes son. Aquí, por ejemplo, tenemos a Sóstenes Rocha y que después ellos tres van a estar en el lado liberal. Va a estar Sóstenes Rocha, va a estar Julio M. Cervantes, que ya después se convierte también un tiempo en gobernador de Querétaro y tenemos a José Montesinos. Entonces, bueno, pues ellos eran un poco menores y con el tiempo también Miramón se convierte en algo como lo que ahora conocemos como ayudantes de profesor, ¿no? Entonces, él ayudaba a dar algunas cátedras de gimnasia y de artillería. Y entonces estos chicos, aunque eran sus compañeros, pero también eran en parte como sus pupilos. Entonces, no se llevaban tantos años, pero sí ya había como un respeto, ¿no? De decir, ah, miren, pues es como que el ayudante del maestro, así como cuando nosotros tenemos ayudantes ahí pues más o menos de esa manera. Entonces, cuando también ellos quedan del lado liberal y Miramón del conservador, pues tratan ellos de no matarse porque sí se apreciaban, había eso. Y aparte, pues Miramón siendo un sobreviviente precisamente pues, de esta historia de los niños héroes, la verdad es que pues también ellos le tenían como cierta admiración y de hecho, pues empezaron a recopilar como parte de esas historias que se contaban. José Montesinos es el del que se presume que tal vez hizo ese mapa para encontrar estos ahuehuetes llamados ahuehuetes de Miramón y que habían rescatado esa historia de que tal vez ahí habían enterrado pues a estos chicos. Posteriormente pues estas historias de José Montesinos, que digo ya no estuvo ahí pero conoció a sobrevivientes, pues las va a retomar el general Plata y posteriormente el general Torrea, pero eso ya lo explicamos pues más bien como en el tema de los niños héroes. De todas maneras pues aquí lo comentamos de dónde surgió esa información, porque probablemente se haya sido por ahí pues relacionada con Miguel Miramón, ¿no? Aquí tenemos precisamente pues esto de la herida en la mejilla, porque es curioso cómo ese fue como lo consideran, así dicen, ¿no? Más o menos lo que escriben de eso, el bautizo de fuego, ¿no? Porque fue la primera batalla que libró, muy chico, ¿no? Hasta adolescente, cuando estaba con ellos. Entonces, si ven aquí en la foto, sí tiene como algo ahí, en la mejilla derecha, y que cuando ya están en el sitio de Querétaro, ya es como que ya la última batalla antes de que los apresen, ya estamos ya casi adelantando en el final de la historia, pues él sale y no le han dicho que ya tomaron ese sitio los liberales, entonces no lo sabe y pues empieza como una trifulca ahí, balas, y le vuelven a dar en la misma mejilla, ¿no? O sea, como que en la primera batalla que él participó y en la última, las dos veces lo hirieron en la mejilla derecha. Entonces, bueno, cuestiones así. Por eso luego digo que la realidad supera la fantasía. A mí me gusta mucho la literatura y de hecho yo como primera carrera siempre pensé que iba a estudiar letras. Eso era como mi plan. Después me fui a periodismo, después me fui a historia, letras ya no estudié. Pero cuando estuve en historia, híjole, realmente sí, ahí comprobé lo que dice ese dicho de que la realidad supera la fantasía, porque por mucho que como que a veces nos podamos imaginar cosas, ay, a veces suceden tantas cosas en la realidad que, o sea, ni mandadas a escribir. Por eso dicen, este, por eso dice el himno nacional, escritas por el dedo de Dios, ¿no? Algo así, porque imagínense, ¿por qué en el mismo lugar? De hecho, si lo hubiera escrito alguien que hubiera sido ficción, que dijéramos, ay, pues es que vamos a escribir que le van a pegar en la mejilla la primera vez y la última vez también. ¿Qué iban a saber los tiradores de eso? Una coincidencia. Pero bueno, ese es un pequeño detalle. Hay muchos en la historia. Por eso digo que la realidad supera la fantasía. Pero en fin, bueno, me vuelvo loca, no me hagan caso. En esta situación. Y bueno, aquí precisamente les traigo como un cachito de literatura, porque esas ya han sido como otras interpretaciones que hacen, en este caso, los literatos. Y aquí tenemos a Antonio Velasco Piña con este libro que se llamó Los Siete Rayos. Y lo menciono porque él le coloca como una virtud a cada niño héroe. Entonces, una particularidad la cuestión de por qué lo estoy mencionando aquí, si es el tema es Miguel Miramón, pues es porque él precisamente incluye a Miguel Miramón, y aquí lo tenemos,
y él dice que pues de él la cualidad era abnegación. No he leído el libro porque ya casi ni está disponible, pero bueno, si ustedes lo han leído, pues ahí platíquenme. Y pues aquí tenemos las cualidades que él atribuía, ¿no? A cada uno de estos chicos. Y aquí tenemos también un cachito del discurso que dio Miguel Miramón. Ya a veces les pedían discursos como para el Día de la Independencia, porque eran muy buenos alumnos, le llegaron a pedir eso a él y a Leandro Valle también. Y menciona a sus compañeros, a los que ahora conocemos como niños héroes. Eso también lo digo porque muchas veces también he leído o escuchado que hablan de Miguel Miramón y dicen, ah, miren, el séptimo niño héroe, ¿no? Pues sí, pudo haber sido el séptimo, pero hay varios, ¿no? No solo él, ya también habíamos visto otros compañeros que también allí estaban. Pero hay algunos que también dicen, él era el verdadero niño héroe, y como que suponen que los otros no existieron, ¿no? Pero no es así. Tenemos ahí los documentos, tenemos en los archivos de todos los expedientes de todos ellos. Entonces, y de hecho, que él también trata de honrar su memoria, por ejemplo, en este discurso, ¿no? Ahí los está mencionando, dice, como Márquez, Suárez, Escutia, Montes de Oca, Melgar y Barrera, o sea, todos los que eran cadetes, bueno, que Barrera ya era, lo acaban de también de nombrar teniente, pero como no era formal el nombramiento, pues también ahí está. Dice, honor de mi colegio, ¿no? Que en la aurora de su vida supieron pelear y morir por la patria. Entonces, pues ahí yo les digo, si ustedes quieren así como, porque generalmente son los que quieren alabar a Miramón, que son como partidarios de él, y que dicen el verdadero niño héroe, no, pues no, o sea, todos fueron ahí verdaderos, ¿no? Entonces, pues como que no lo saquen ahí no excluyan a otros, ¿no? Por querer enaltecer a alguien. De hecho, él quería que se conservara la memoria de sus compañeros, y como ya vimos también en el relato de Juan de Dios Pesa, pues él había, fue de los primeros que empezó a darles estas ofrendas florales, ¿no? Y reconocimiento. Entonces, pues digo, hay que honor a quien honor merecen, en este caso, pues estos chicos. Bueno, pasa más el tiempo, pues como les digo, pues él organizaba también ejercicios militares, era ya maestro de gimnasia o ayudante de profesor, y hace precisamente pues este tipo de ejercicios, y era como una clase abierta, entonces podían asistir personas ajenas al colegio militar. Y uno de los maestros era José Gil de Partiarroyo, era tío de Concha Lombardo, de Concepción Lombardo, la que después va a ser su esposa. Y entonces él invita a Concepción Lombardo y a su hermana Guadalupe, me parece que en ese entonces iba, porque pues a ella se les había muerto su mamá, pero antes de eso su mamá pues había estado enferma, entonces ellas habían estado mucho tiempo pues encerradas prácticamente en su casa, pues cuidando a su mamá y todo. Entonces la hermana de Concha como que había resultado muy afectada por eso, o sea, yo me imagino también una situación muy estresante, pero también eso de estar siempre ahí, pues como encerrada. Y el doctor le había dicho, pues haz algunos paseos, ¿no? Sal, bueno, haz otras cosas. Y les pareció pues muy buena idea. En ese entonces, pues vamos a subir el cerro, vamos a ver a estos cadetes, a estos jóvenes, cómo hacen estos ejercicios militares, ¿no? Y invitadas por el profesor José Gil de Partiarroyo, que era el tío de ellas. Y pues ahí es donde precisamente Concha va a conocer a Miramón, al que después va a ser el esposo, y él a ella, ¿no? Pero entonces sí como que, bueno, ahí se da como algo, pero vamos a ver después que ella pues todavía no quería dar su brazo a torcer, ¿no? Porque como que sí le llamó la atención, pero pues decía no. En ese entonces él era como un joven capitán. Todavía le faltaba mucho para llegar a general, pero precisamente fue Gil de Parto Arroyo el que le comenta a ella, pues esta historia, ¿no? Con los niños héroes, ah, mira, pues esto fue este alumno, esto fue lo que hizo, y bueno, pues allí ya ves esa cicatriz chiquita que ahí tiene, pues fue por esto. Ella, ah, ok, ¿no? Todo eso como que le llamó la atención. Posteriormente, pues él y un amigo, que el amigo también pretendía a la hermana de ella, pues fueron a visitarlas y pues ahí andaban, ¿no? Haciéndoles como que la corte y eso, pero pues ella va a decir, no, como que, primero, como que usted no esté jugando, ¿no? No haga, no me haga perder el tiempo, ¿no? Porque decía, pues tiene que hacer cosas serias.
Y él le dice, no, yo sí soy serio, yo lo que quiero pues es casarme y todo eso, aunque eran muy jóvenes en ese tiempo, pero bueno, eso decía. Y le dice ella, pues no, ¿para qué me quiere llevar a la guerra, no? Para que yo ande cargando los sartenes y un perico ahí, con el perico en la espalda o en el hombro, algo así le dijo. Y él le dice, no, los generales no llevan a su mujer con el perico en el hombro y con los sartenes y todo eso. Y ella dice, ah, entonces usted va a ser general. Sí, claro que sí. Y ella dice, bueno, pues cuando sea general nos casamos, ¿no? Y él lo toma como una promesa, aunque en realidad pues nada más era así como algo que ella dijo, pero bueno, ya después vamos a retomar esta historia. Y otras historias también no tan bonitas, porque miren, realmente ahí, híjole, también Miramón la regó en la manera de pretender a ella, pero eso ya hablaremos más adelante. Aquí tenemos estas fotografías de Concha Lombardo, como era ella así que de jovencita. Ah, miren aquí la promesa, lo que le había dicho. Ella se imaginaba, ¿no? Que así la iba a traer y él le dice, no, 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 porque voy a ser general. Bueno, pasa eso, ella no le hace caso en ese momento. Él ya después sale del colegio militar y una de las primeras comisiones que le van a dar es formar el batallón de los Californios. Entonces, pongo esta imagen porque si ustedes recuerdan de la película de Mulan, pues eran personas que no sabían luchar, ¿no? Bueno, incluida Mulan, obviamente. Y pues el chico que los estaba ahí entrenando muchas veces se desesperaba con ellos, pero al final los hace que sean un ejército bastante competente. Entonces, más o menos eso pasa con los californios. Miramos, no sabía qué hacer con ellos porque eran puros soldados de leva. En ese entonces, pues sí, desgraciadamente se practicaba la leva y no sabían. Entonces, pues él les aplica una disciplina, la verdad, bastante dura, que era la que él también había aprendido en el colegio militar y que se trataba muchas veces de una disciplina que venía de Prusia. Por eso después cuando Maximiliano lo envía a Prusia como un pretexto para que dicen, ve a aprender asuntos de artillería, pues a él sí le interesa y sí lo hace porque pues en su escuela le habían enseñado cuestiones prusianas, ¿no? Pero en este caso de disciplina militar muy dura y eso es lo que aplica con los californios y los hace que pues sean muy buenos. Entonces, bueno, ahí le van a decir, oh, bueno, pues es un militar tan joven como usted y pues mire lo que ha hecho, muy bueno. Pero pues algunos californios lo van a apreciar y van a decir, ay, qué bueno que ahora ya somos mejores militares, que nos entrenó bien y lo van a ayudar posteriormente una vez que pues él sale perdedor de una de las batallas y sale se fuga, pues, y ellos lo van a ayudar. Pero en otras ocasiones algunos sí van a quedar como con un rencor, van a decir, no, pues es que nos tratabas, pero mal, ¿no? Porque pues era una disciplina muy mala onda. Entonces, en otra ocasión, cuando él también, eso ya es en el Segundo Imperio, se va a refugiar en una casa y pues uno de los ex californios le van a decir, pues ahí está, ¿no? Sí lo va a delatar, porque hubo tanto los que apreciaron eso como los que dijeron, ah, pues mira, sí que nos hiciste ver nuestra suerte. Entonces ahí lo dejamos, ¿no? Con esto de los californios. Y bueno, pues viene la revolución de Ayutla, que es para quitar a Santana. Ahí es donde van a tener esta primera, pues diferencia de ideología con su gran amigo, casi hermano, Leandro Valle, ¿no? Porque hasta el momento, pues ellos habían estado, pues, peleando ya en el gobierno de Santana. De hecho, Leandro Valle ya tenía varias condecoraciones ahí porque él se había graduado primero. Pero ya cuando se hace la revolución de Ayutla, el papá de Leandro Valle es el que va a entrar primero en ella y van a apresarlo al papá de Leandro Valle. Entonces a Leandro pues eso no le va a parecer. Dice, yo no puedo estar en una institución que apresa a mi papá. Entonces, ¿cómo no respetan a, pues el papá de Leandro había luchado en la independencia, entonces era un veterano y decía, ¿cómo no van a respetar eso? Y lo están encarcelando, ¿no? Por haber participado en esta revolución de Yutla. Entonces, consecuencia, yo también me voy a ir. Miramón le aconseja que no lo haga porque va a perder sus condecoraciones, va a perder todo. Y dice, no, ¿cómo? Tú ya tienes como más rango, ¿qué vas a hacer ahí? Y él dice, no, yo no voy a estar en este lugar donde pues han tratado hacia mi padre. Está indignadísimo. Se arranca las condecoraciones, las tira. Imagínense lo que es eso para un militar.
y se pelean los dos, o sea, no de golpes, obviamente, pero muy fuerte de palabras, no, porque Miramón no está de acuerdo con eso. Y pues Leandro no se convence. Y finalmente cuando pues parece que ya no hay reconciliación alguna, ya nada más, y esto lo cuenta Guillermo Prieto, aunque recordemos que Guillermo Prieto también es más poeta que historiador, ahí por eso también lo agarramos con pincitas, pero a final de cuentas, pues Miguel Miramón ya le dice que agarre su caballo, le avienta una bolsa y que en esa bolsa tiene una llave, dice, y agarra lo que quieras de mi caja, porque no quiero que ni a ti ni a tu papá les falte nada. Entonces ya se habían peleado porque estaban en desacuerdo total, pero finalmente lo ayuda, ¿no? Y tenía un caballo, Miramón, que se le apodaban, apodaban el Mojino, que era un caballo como medio, cafecito, y que decía, pues este caballo ya te conoce, porque los dos lo montaban ahí cuando eran niños, bueno, adolescentes, digamos, o sea, ahí lo tenían, y dice, llévate al mojino y agarra lo que quieras de mi caja, pero ya vete, ¿no? Y pues poco brusco él, pero lo ayuda, y ya se va, Leandro Valle, ¿no? Entonces, pues es que eran amigos, pero realmente ahí empezaron a tener estos conflictos de ideología, porque pues Leandro se va más al bando liberal y Miramón pues en el conservador. Y comienzan también otros eventos como es el Plan de la Sierra Gorda con Tomás Mejía, que ya después va a conocer Miguel Miramón a Tomás Mejía, con el que después pues ya juntos ellos van a apoyar a Maximiliano, ¿no? Y que eso es de sus grandes errores, que por eso también ha de haber dicho Guillermo Prieto, y grandes defectos, porque se van a volver, pues apoyando ahí al Segundo Imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que va a pasar. Pero aquí va a conocer a Tomás Mejía con el plan de la Sierra Gorda. Y bueno, pues entre todo esto también él como que seguía ahí, pues haciéndole la corte a Concha Lombardo, pero aquí vamos a hacer entonces este paréntesis, bueno, para hablar entonces de esta vida personal y de cuestiones que actualmente sí se podrían considerar como acoso. Entonces vamos a ver por qué, ¿no? Porque no está tan bonito esto. Entonces yo recuerdo que cuando le comenté eso a mi hermano como que admiraba pues sí a este personaje y de pronto me dicen, ay, no me digas eso, no, no, ya cayó de mi gusto, ¿no? O sea, como que qué personaje, o sea, cómo va a ser eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ella le había dicho que no, ¿no? Bueno, sí le había dado como por ahí una esperanza, pero pues le había dado, como dicen, calabazas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, el papá de ella también le había dicho, no le hagas caso a ese joven capitán, aparte está muy chico para ti, aunque en realidad él le llevaba como 2 o 3 años, pues sí, por los años en que había nacido, pero en ese entonces como que preferían a pretendientes más grandes porque decían, para ese entonces ya se han hecho como más, em, pues una vida más estable, ¿no? Digamos. O sea, por eso también Margarita Maza pues tenía mucha diferencia con Benito Juárez, pero decían Benito Juárez ya le conviene porque pues ya es como un gran señor y así. Entonces, en ese sentido, el papá de ella decía, no, ese no te conviene, decía, es muy joven para ti. Así, ¿no? Pero pues era porque era un joven capitán. Pero entonces él insistía, insistía. Y llega también un momento que pues ya después el papá de ella pues muere, entonces ella ya realmente pues queda huérfana y con sus hermanas pues están rentando una casa porque dicen ya la anterior casa que teníamos la vamos a vender, ya es muy grande como para estar ahí. Y lo que sí no sabemos qué hacer es con todos los libros que dejó nuestro padre, entonces rentan una pequeña bodega que estaba enfrente de la casa de ella. Y ahí está ella acomodando los libros y entonces de pronto la va a visitar él y ella está sola y le dice, no, ¿sabe qué? Pues váyase porque no puede estar aquí y pues estando yo sola, entonces, no, después, si quiere, venga a mi casa, pero aquí no, que era la bodega, ¿no? Y él dice, no, pero no me voy a ir, porque, y como que saca el sable que tenía y lo apoya en el piso, en lo que sucede, ¿no? Y le dice, no me voy a ir antes de que usted me dé un beso. Y entonces ahí empieza, ¿no? O sea, como esta cuestión. Y ella le dice, pues no, a ver, y si no se lo doy, ¿qué va a hacer? Y él dice, si no me da ese beso, la mato. O sea, imagínense, eso fue lo que le cayó mal a mi hermano, que dice, ¿cómo? Imagínense ahora cómo se vería eso. Entonces, por eso lo comento. Aunque me decía mi hermano, bueno, pues quizá ahora ya es anacrónico, pero
por eso lo comento. Entonces, ella vio el sable, o sea, ya lo había puesto así como así apoyado en el piso. Y ella le dice, pues máteme usted, ándele, máteme, ¿no? Pero decía ella que por dentro sí se había sentido pues nerviosa, asustada, me imagino. Pero ella le dice, pues a ver, máteme. Y que entonces ya nada más así como que se sonrió a él y agarró el sable, lo volvió a guardar ahí donde lo tenía en el cinto y se fue, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se calificaría eso, no? Actualmente. Ya hubo otro episodio por ahí que ahorita les voy a contar. Entonces, digo, ok. Hay una obra ahorita de teatro histórica que se presenta en el Panteón de San Fernando. Ahí tengo también unos amigos, actores, que yo los admiro mucho, los aprecio mucho. Está, por ejemplo, Mara Leakey, que creo que es el que como que hizo, pues dirigió este cuadro de escenas. Y bueno, ahí lo presentan de una manera un poquito distinta, porque ahí sacan que saca él como el sable y la amenaza, ¿no? Y le dice, o se casa conmigo o la mato, ¿no? Bueno, eso sí ya es como que híjole, ¿no? Pero sí está basado en esto que les comento, porque sí le dice algo muy parecido, ¿no? Que no la amenaza así directamente con el sable, pero sí, pues ahí lo traía, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Como les digo, la realidad muchas veces supera la ficción. Entonces, pues ella le cayó mal eso, ¿no? Dijo, no, ¿cómo va a ser? Pero al mismo tiempo como que le gustaba, pero en fin, bueno, cosas así de la vida, ¿no? Medio incomprensibles. Después de eso, pues también se van a un como día de campo y entonces él nada más la anda como siguiendo y entonces ella apresura el caballo y dice, no, pues lo voy a dejar atrás, ¿no? Pero en eso el caballo se asusta y se desboca. Y entonces ahí sí ella dice, no, pues ya ayúdenme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ya él se va también en su caballo, la alcanza. Y dice ahí, bueno, es como la imagen que tengo ahí, pero esa es de la IA, sí, de la inteligencia artificial, ni modo, porque pues obviamente no tenemos imágenes de eso. La alcanza, también la baja del caballo y ya el caballo pues ya lo calman y todo, pero pues evita que pueda tener un accidente. Entonces, digamos, sí la salvó de eso, pero al mismo tiempo, pues también andaba acosando, ¿no? Entonces, pues bueno. Y así seguían, pues en estas cuestiones y ella, pues no, como digo, no daba su brazo a torcer y decía, pues qué mala onda. Pero sí luego decía, bueno, pues me salvó del caballo, mm, me andaba siguiendo, pero no lo quiero, ¿no? Entonces, andaban en una estira y afloja que ya después veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, eso fue como un paréntesis, pero los voy a dejar en suspenso porque después, bueno, ya sabemos que se casan, ¿no? Aquí no puede haber spoilers, ya sabemos la historia, pero vamos a ver cómo sucede esa cuestión. Eh, Mientras tanto, en la política, pues empieza la rebelión de los Acapuaxtlas, ahí en Puebla. Por eso es que muchos dicen después de que los Acapuaxtlas, cuando van a estar ya del lado de Benito Juárez y van a participar en la batalla del 5 de mayo, así se le nombraba ese batallón de los Acapuastlas por la región, pero que realmente pues fueron más los de Xochapulco y de Tetela del Volcán, que fueron los que más apoyaron, porque más bien sí había Zacapuastlas, pero eran menos, porque realmente esta región era como más del lado conservador, entonces sí había, pero más bien como que fue ese nombre el que tomaron para el batallón, porque dependían de esa región administrativamente, pero ahí, bueno, ya es otra historia. Pero sí, eso, fueron más los de Tetela de Volcán y Xochapulco. Pero en fin, en este momento, la rebelión de los Zacapuastlas es en contra de este gobierno que se ha emanado de la revolución de Ayutla, es decir, pues ya de los liberales. Y envían a Miguel Miramón a que sofoque eso, ¿no? A que sofoque en la región de Puebla. Y pues él finalmente simpatiza más con los Capuastlas porque ya desde entonces estaban buscando esto de religión y fueros y que los demás pues ya en la revolución de Ayutla sí le estaban quitando como pues estos privilegios al clero y a la milicia. Entonces ellos decían, no estamos de acuerdo con eso y que empezaban a gestarse como las primeras que después van a ser reconocidas como leyes de reforma y que bueno, y después van a desembocarse también en la guerra de reforma y bueno, pues también van a plasmarse en la Constitución de 1857.
y que ahí los conservadores pues no querían esa constitución. Pero ya empezaban estas ideas y pues Miramón se une con los rebeldes, más bien, ¿no? Después de eso, pues sí lo perdonan temporalmente, pero él sigue con esas ideas, entonces ya no va a estar así como que pues ahí también ya va a ser como la propia ruptura de él con este gobierno, con los gobiernos liberales. Estaba Juan Álvarez después de la Revolución de Ayutla y después entra Ignacio Comonfort, que sabemos que pues es un gobierno más moderado, pero que también sigue siendo pues del lado liberal, y entonces Comonfort va a mandar también sus tropas pues a combatir contra lo que está haciendo ahí este Miguel Miramón. Y bueno, ahí ocurren algunos incidentes, pero creo que vamos a dejar como esta parte y vamos a hacer una segunda parte, porque como les comentaba en otros videos, si no lo corto, el video queda muy largo y luego es muy difícil de subir. Lo vamos a subir a YouTube y también a Facebook, entonces tarda mucho en ser procesado y a veces pesa también demasiado. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer otro nuevo video a partir de estos incidentes y que bueno, nos quedamos un poco en suspenso, pero acuérdense para tener la siguiente parte del video. Yo creo que va a ser como en tres partes aproximadamente, ¿no? Ahorita fueron como estos antecedentes y después pues empezamos esto con la guerra de reforma y pues terminamos con el Segundo Imperio. Es que sí es mucha la información y tampoco los quiero cansar. Entonces, por el momento aquí nos quedaremos con esta información, pero no se vayan del todo. Por aquí nos vemos y estamos en el próximo video. Hasta luego.